Hoy estábamos hablando de las decisiones, ¿no? Y una de las decisiones más importantes de nuestra vida que tomamos, ¿sí? Es la de aceptar a Jesús, ¿no? Pero a veces, ¿sí? Hay muchos factores que afectan nuestras decisiones. ¿O no? Un montón. A veces lo que pueden pensar de mí, lo que pueden decir mis amigos, o no sé, un montón de cosas que ahora la verdad que no se me vienen a la mente. Pero si hay una de las cosas que afecta mucho nuestras decisiones, ¿sí? Y lo que nosotros hacemos, y la voy a tirar de una porque por ahí no quiero ser muy extenso, es la culpa, ¿sí? Ustedes me dicen, uy, ¿qué habla este chabón de la culpa? Nada que ver. Pero créeme que este último tiempo empecé a sentir que había muchas cosas que me alejaban de Dios. Y literal, te puedo asegurar que empecé a sentir que Dios no podía usarme a mí. Y no sabía por qué. Realmente no es que estaba haciendo algo malo, realmente no es que... Quizás, obviamente, Dios trabaja con nosotros y yo tengo un carácter bastante especial. Y todos tenemos un carácter bastante especial. Ninguno es re manso y humilde que... Sí, no. Por ahí Anita, que siempre me enseña a mí. Pero a veces también se enoja. Bueno, Pablito ya levantando la mano. Todos pasamos por ese proceso en el que Dios nos va transformando nuestro carácter, ¿no? O sea, todos estamos en la misma. Ninguno, ni yo que tengo, no sé, 33, ni un viejo. Nah. Pero todos estamos pasando por ese proceso. Pero más allá de eso, no sé qué era lo que me pasaba. Estaba como que, no sé, sabía que había cosas que Dios quería hacer, pero como que yo no sentía que Dios me podía usar para eso. Y no sé si a ustedes les pasa alguna vez eso, que, no sé, últimamente cuando salimos, ¿no?, a evangelizar o hacer algo, es como que a veces entra esa duda de, uy, Dios me va a usar a mí para esto si yo tal cosa, ¿no? Y quiero explicarte más o menos qué es la culpa, ¿no? La culpa es un sentimiento, ¿sí? Vieron que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Y bueno, la culpa es un sentimiento. Trabaja a través de nuestras emociones, ¿no? Y de alguna manera la culpa, ese sentimiento que a veces sentimos, ¿no? Porque hicimos algo mal. Cuando a veces hacemos algo mal, o sea, sabemos que estamos haciendo algo mal o algo que no agrada a Dios, o quizás le fallamos a alguien, automáticamente nos damos cuenta, ¿no?, que fallamos. Pero también, ¿sí?, surge cuando una persona que no somos nosotros, ¿sí?, trabaja con nuestras emociones y como que nos chantajea, ¿no?, en nuestras emociones y nos hace culpable a nosotros de cosas que a ellos les pasan. ¿Alguna vez les pasó eso? A mí sí. Puede pasar en una relación, puede pasar, no sé, con sus amistades. Y saben que por ahí muchas de estas culpas, o sea, hay distintos tipos, pero no voy a entrar en eso. Pero uno de estos casos es, por ejemplo, cuando algo que a mí me pasaba era que yo, cuando era chico, me echaba la culpa a mí de la separación de mis viejos, ¿no? Era como que, no sé, quería que si yo haciendo algo bueno o algo malo, era como que ellos no se iban a separar. Pero la verdad era que no dependía de mí eso. Sino que cada uno de nosotros se hace responsable de sus decisiones, ¿no?, como era lo que hablábamos hoy. Y yo quiero contarte una historia, ¿sí? Pero primero te voy a dejar este versículo, ¿sí? Por eso te digo que hay una culpa que es la real, es cuando nosotros fallamos, ¿sí? Sabemos que hicimos algo malo, por eso nos sentimos mal. Pero hay una culpa que es imaginaria, que es cuando a veces nosotros nos hacemos culpables de situaciones que no están bajo nuestro control. Como por ejemplo, no sé, lo que les dije, una separación o por ahí el fallecimiento de algún familiar. La verdad que a veces esos temas, nosotros muchas veces nos hacemos culpables, y a mí me pasó, pero nosotros no lo podemos controlar. Y yo quiero dejarte este versículo, que está en Proverbios 28:13, lo tengo acá anotado, y dice así: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Bueno, ya está, ¿no? Con eso ya te dije todo. Yo quiero contarte una historia, ¿sí?
es muy conocida y es una historia de las más conocidas. Creo que alguna vez la leíste. Yo, sinceramente, una de las primeras historias que leí cuando empecé a conocer a Dios fue esta. Es la historia de Saúl y David. Yo por ahí le puse de título a esta charla, le puse así: más allá de sus caras, porque por ahí alguno ya más o menos se da cuenta para dónde va a ir la charla, yo quiero que cada uno de nosotros hoy aprenda a identificar cuál fue el momento, la hora o el lugar o por qué alguna vez te empezaste a sentir así. ¿Y cuándo empezaste a sentir esto de decir, no, Dios no me puede usar a mí porque por esto, esto y aquello? Y saben que esto es mucho más profundo de lo que por ahí a veces nos imaginamos, ¿no? Y esto pasa así. Nosotros, cuando sabemos que hicimos algo mal, automáticamente el Espíritu Santo, que está en nosotros, nos dice, che, loco, esto que estás haciendo no está bueno. ¿Y qué pasa ahí? Nos empezamos a sentir mal y de alguna manera empezamos a pensar que no podemos estar en la presencia de Dios, ¿o no? A mí sí me pasa eso, muchas veces. Y hay distintas situaciones, ¿no? Hay un pecado que muchos de nosotros recurrimos siempre, que cada vez que uno lo hace, se siente muy mal. Pero dice, bueno, listo, ya fue. Y listo, te quedaste ahí. El Espíritu Santo te dijo que no estaba bien lo que estabas haciendo. Pero de alguna manera dijiste, listo, ya está, no pasa nada, sigo. Y ese no pasa nada, ¿sí? Tiene mucho que ver con la culpa. Porque cuando vos sabés que estás haciendo algo que no está bueno, y el Espíritu Santo te lo dijo, es en ese momento en el que vos tenés que ir a los pies de Jesús y entregarle eso que te está pasando. Y confesárselo a Él. Pero a veces como que nosotros decimos, no, porque hago esto, no puedo ahora ponerme a orar. Y es ahí en el momento en que empieza a trabajar la culpa. La culpa trae a nosotros condenación. Y te empezás a sentir así como que, no puedo entrar en la presencia de Dios. No, mirá lo que soy, me miro al espejo y como que, malísimo. Bueno, yo soy medio feo, ¿no? Pero a veces como que me veo más feo todavía. Y digo, no sé qué sería, ¿no? Un bicho raro. Pero empieza a pasar esto. ¿Y sabés qué empiezan esas voces de, no, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te vas a poner a orar ahora si, nada, mirá lo que hiciste recién hace 2 minutos? Y al no llevar eso que nos pasa a los pies de Dios, ¿sí? Automáticamente el enemigo toma eso y lo lleva a su terreno. Y ahí es cuando empieza a trabajar en vos. Eso que vos dejaste ahí, que dijiste, esto yo lo guardo acá, no pasa nada, ¿sí? Es lo que después te hace sentir esto. Yo quiero compartirte una historia de Saúl y David, ¿no? Saúl y David son 2 personajes bastante conocidos. Si nunca lo leíste, bueno, tratá de leerlo, porque está buena la historia. Es bastante larga, ¿no? Pero hay una diferencia que ellos 2 tienen. Y es creo que la diferencia fundamental. Si hay algo que me llama la atención y que está bueno, es que los 2, o sea, tanto Saúl como David, los 2 fueron elegidos por Dios. ¿Para qué? Para gobernar, o sea, el pueblo que él más amaba, o sea, uno de los tesoros más preciados de Dios. Imagínate que alguien te dé esa responsabilidad, o sea, que alguien te dé lo que más ama para que vos lo puedas administrar, para que vos lo puedas llevar adelante. O sea, eso hizo Dios con ellos, los eligió, ¿no? Y los sacó, o sea, de los lugares donde por ahí nadie hubiese buscado. Todos conocemos la historia de David, ¿no? De que sí, estaba ahí con las ovejitas, los hermanos no lo tenían en cuenta. Y el chabón va a Samuel, Dios le marca a Samuel y bueno, Samuel va y lo unge como rey. Pero con Saúl fue algo, no fue tan igual, pero Saúl también venía de una familia que no era importante, que era una de las familias por ahí más chicas, digamos. Y Dios lo eligió a él primero. Pero ¿qué pasa? Cuando Dios elige a Saúl,
¿sí? A través de... Esto está en 1 Samuel 10 en adelante, ¿no? Lo que sucede es que Samuel le da como una serie de indicaciones, ¿no? Le dice, bueno, vos vas a ir a este lugar y va a pasar esto, esto y esto, como ciertas señales, ¿no? Y después de esto, o sea, si llega a pasar todo esto, vos vas a ser el rey, ¿no? Y hay algo que está muy, muy zarpado, que la verdad que no sé por qué, pero es algo que Dios me hablaba a mí, es algo personal, ¿no? Por ahí yo te lo comparto, por ahí después a vos te sirve. Pero es que llega un momento en el que antes de ser rey, él se iba a encontrar con 3 personas, ¿no? Y esas 3 personas, cada uno iba a tener algo en la mano, ¿no? Uno iba a tener unos animales, el otro iba a tener, como vieron, esas vasijas de vino, como un odre de vino, y la otra persona iba a tener 3 panes, ¿sí? Pero solamente le iba a dar a Saúl 2 de esos panes, no los 3, solo 2, ¿sí? Y eso te lo dejo para después, pero de los 3, solamente le dio 2. Y hay algo que empieza a pasar, ¿no? Hay algo que empieza a suceder y es que Saúl empieza a desobedecer todos los consejos de Samuel. Y una vez que Saúl comenzó a desobedecer, o sea, a Samuel, o sea, que Dios hablaba directamente hacia Samuel y él de alguna manera era como la autoridad sobre Saúl, ¿no? Entonces Saúl empieza a desobedecer y Dios le da grandes victorias, hace cosas muy grosas, muy zarpadas, ¿no? Pero llega un momento en que esa desobediencia, ¿sí? La decisión, ¿no?, de desobedecer, empieza a afectarlo de una manera muy grosa, muy zarpada. A tal punto que mucha gente muere por culpa de él, ¿no? Por no obedecer lo que Dios quería hacer. Empezó a atacar pueblos sin que Dios le diga, empezó a quedarse con cosas y botines, no botines de jugar a la pelota, ¿no? Sino botines de oro, ganado, cosas que Dios le decía que no se las quede, él se las quedaba, ¿sí? Y muchas veces nosotros, y por eso Dios me hablaba de esto, muchas veces nosotros somos como él, ¿no? O sea, desobedecemos, y una vez que desobedecemos, ya no volvemos atrás. Es como que ese pecado que cometemos, decimos, listo, ya está, ya le fallé a Dios, ya fue. Sigo fallando, total. No me va a perdonar esto. O nunca le entregamos eso que nos pasa a él. Y algo que Saúl hacía era eso. Nunca pudo arrepentirse. Siempre que él desobedecía, cada vez que lo hacía, como que se iba metiendo cada vez más, digamos, en un lugar donde no podía salir, en un pozo, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención, o sea, si alguna vez él se sintió culpable o no, de todo lo que él hizo. Si alguna vez habrás dicho, no, yo desobedecí a Dios, y la verdad que esto está re mal lo que estoy haciendo. Y sabes que una de las cosas que trae la culpa, ¿sí?, es miedo, es inseguridad, es sentirte que Dios no te puede usar. Y otra de las cosas que trae también, falta de perdón. Pero sobre todas las cosas me llama la atención esto, el miedo y la inseguridad. No solamente eso, sino también los celos. ¿Por qué? Porque a veces sabemos que el Espíritu Santo está haciendo algo. Y cuando quiere hacer algo con vos y vos no lo dejás, si el Espíritu Santo lo quiere hacer, lo va a terminar haciendo con otra persona. Entonces, empieza a crecer en nosotros, a través de la culpa, distintos sentimientos que nos afectan directamente en nuestro corazón. Yo quiero que hoy empieces a pensar, ¿no?, y a identificar algunos momentos en los que vos dijiste, sí, mira, esto la verdad que yo me equivoqué, y todavía hasta el día de hoy no se lo pudiste entregar. Si hay algo que está bueno en esta historia es que, ¿y por qué yo me doy cuenta que en Saúl había miedo y había inseguridad? Porque cuando empieza a ver que la figura de David empieza a crecer,
él empieza a hacer cosas que tienen que ver con esto, que tienen que ver con el miedo, que tienen que ver con sus propias inseguridades. Y cuando a veces hay cosas que nosotros no resolvemos, nuestras inseguridades empiezan a crecer más que nunca. Todas. El no, a mí nadie me va a escuchar. No, no voy a poder hacer esto que quiero hacer. Son esas voces, ¿no? ¿Y sabés qué a Saúl le pasaba? Saúl era constantemente atormentado. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Y es que cuando él empieza a desobedecer tanto, llega un momento en que Dios dice, listo, ya no puedo hacerlo con él, me equivoqué. Entonces tiene que elegir a otra persona. Y elige a David, ¿no? Otra vez, va Samuel, ¿no? Samuel, re obediente, tiene que ir a buscarlo a David y obedecer la voz de Dios y arriesgar su vida incluso, porque si Saúl se enteraba, o sea, podía ser que lo mande a matar, ¿no? Y cuando lo conoce a David, hay algo que pasa en ese momento, y es que no es el mismo proceso que pasa a Saúl. Saúl automáticamente se convierte en rey después de ser ungido, pero David no. Hay un proceso de unos cuantos años hasta que David se convierte en rey. Aproximadamente unos 10 años más o menos. Y ese es el momento ese es el tiempo en el que Dios empieza a trabajar en su corazón, en el corazón de David. Y hay una diferencia muy grande entre ellos dos. Y es lo que marca la diferencia y lo que puede hacer que en nuestra vida marque una diferencia. ¿Y por qué te digo esto? Porque hace un tiempo a mí me venía pasando todo esto que te estoy compartiendo. Y te lo comparto porque de verdad abro mi corazón y no me da vergüenza decirlo. Muchas cosas eran porque sí, yo había fallado, y otras cosas eran porque mucha gente me hizo creer a mí que yo fallé. Y saben que yo sé que hay muchos de ustedes acá que sienten lo mismo. Por eso, hoy es un día para que vos puedas identificar y que puedas ser específico, aunque te cueste, aunque vos hoy te cueste mucho reconocerlo y decir, sí, la verdad que hoy necesito entregar esto. La verdad que no, te soy sincero, recién estaba armando, estos días estaba armando esto y leía muchas cosas y tanta información y decía, wow, podemos estar un montón de tiempo hablando de esto, acerca de la culpa, lo que produce y un montón de cosas. Pero es más necesario que hoy podamos entregar todo esto que nos pasa. Saben que hay algo que está bueno saber. Y es que, de alguna manera, David tenía una diferencia muy grande con Saúl. Y es que David tenía un corazón correcto, un corazón sano, un corazón conforme al corazón de Dios. Y vieron que a veces siempre hablamos de corazones sanos. ¿Y por qué es necesario tener un corazón sano? Porque Dios, más allá de lo que vos hagas, de los dones que vos tengas, las cosas que vos puedas hacer, lo que Dios examina es lo que hay acá. Es el corazón, es tu motivación, es por qué lo haces. ¿Por qué venís todos los domingos? ¿Por qué te anotás en todas las actividades? ¿Por qué estás, todos los sábados acá? Muchas veces, y yo lo hice, solamente fue para tapar lo que yo sentía. Y de verdad, de alguna manera, esto me hizo peor. Porque en el proceso en el que yo servía a Dios, ¿sí? Nunca tenía un tiempo para poder ir muy profundo y poder darme cuenta de esto que me estaba pasando. Hasta el punto que me empezó a afectar tanto, que empezó a afectar a mi familia, empezó a afectar a mi relación con Anita. Y no era algo que nosotros habíamos hecho mal o algo que nos había pasado a nosotros, sino que era algo que estaba pasando en mi corazón. Y saben que cuando David va a pelear con Goliat, ¿no? En ese momento, yo siempre leo la historia, ¿no? Y vos la leés y te la enseñan desde la escuelita. Y decís, ¿qué onda? ¿Sabés que en ese mismo lugar estaba Saúl? Y Saúl era un tipo grandote también. No era uno así peticito como yo. Era un loco bastante grosso. Y aún así él tuvo miedo.
Y cuando yo te digo que él tuvo miedo y no pudo enfrentarse tampoco al gigante, me hace pensar que había cosas en su corazón que no estaban resueltas. Me hace darme cuenta que cuando empieza a ver que la figura de David empieza a crecer, él empieza a sentirse inseguro. Y yo quiero decirte con esto que llega un momento en el que ya no podemos más con eso. Ya nuestro corazón pide a gritos que podamos entregarle eso a Dios. Y saben que no sé cuál sea por ahí lo que a vos te está pasando, pero hay algo que me llama la atención y es que David también falló muchísimas veces, igual que Saúl, incontables veces. Y hay algo que escribe David que está muy bueno. Salmo 51 dice: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión. Borra la mancha de mis pecados, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. ¿Vieron ese día y noche me persiguen? O sea, a mí me pasaba eso, que había situaciones que día y noche zumbaban en mi cabeza, ¿no? Eran como diferentes voces que me decían, che, esto no lo vas a poder llegar a hacer. Hasta llegué a tener miedo de que me echaran del trabajo y nada que ver, o sea, no sé por qué. O sea, después sí supe. El siguiente, a ver. Dice: contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Y saben que hace un tiempo una persona me dijo a mí: che, Guille, ¿qué onda? ¿Qué es lo que te pasa? Que ya no te reís más. Me dolió. Y cuando leía esto, que David dice: devuélveme la alegría, dije, wow. Y dice: deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Y dice: crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces, escuchen esto: enseñaré a los rebeldes tus caminos. Dios te va a usar, a todos los que están acá. Pero cuando empecemos a derramar delante de Él todo aquello que sentimos, todo aquello que nos pasa, yo quiero que prestes atención en esto. Dice: y ellos se volverán a ti. Y después dice: perdóname por derramar sangre, Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás, y esto grabátelo en tu cabeza, tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. La diferencia entre ellos dos era que uno sabía arrepentirse
y el otro nunca supo. Y saben que cuando la culpa que a veces, cuando eso que sentimos se transforma en culpa, cuando apenas sabemos que hicimos algo que no está bien, no nos llevamos a los pies de Dios. Pareciera que nos olvidamos, ¿no? Que hay alguien que murió en la cruz y ya perdonó todos los pecados, ¿no? Pareciera que en ese momento decimos, Y hay algo que pasa cuando, y esto es algo personal, pero te lo voy a decir porque por ahí Dios te habla a través de esto y yo la verdad que cuando lo leí, el Espíritu Santo me hizo recordar esto, ¿no? Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Y yo me decía esto, ¿no? O sea, Saúl de los 3 panes solo recibió 2. Y Dios estaba con él y el Espíritu Santo venía sobre él, así dice la palabra. Y cada vez que el Espíritu Santo venía sobre él, toda la gente hacía lo que Saúl decía, porque era la voluntad de Dios. Y cuando eso pasaba, él conseguía victorias extraordinarias. Logró juntar ejércitos gigantes. Y era como en esa época que estaban todo el tiempo peleándose con los filisteos. Era como que una piña de acá, una piña de allá, todo el tiempo. Era como 2 minutos y se peleaban siempre. ¿Viste? Era como que, dale, ¿cuándo termina? Pero hay algo que Saúl no podía hacer. Era reconocer la autoridad. Por eso jamás pudo confesarle a Samuel lo que le pasaba. Porque nunca lo pudo reconocer como una autoridad. Yo te aliento, a que en este tiempo vos puedas confesar aquello que te pasa. Sí, está bien que lo lleves delante de Dios, pero sabés que hay un versículo, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan, o sea, si los confiesan y los abandonan, ¿qué va a pasar? Van a recibir misericordia. Hace unos días me pasaba que estaba ahí en mi casa y esto que me dijo esta persona, que me dijo que hacía mucho que yo no me reía, como que resonó tanto en mí y dije, sí, es verdad. Y empecé a preguntar al Espíritu Santo por qué es lo que me estaba pasando, por qué me sentía así, por qué de verdad no podía creer en lo que Dios quiere hacer conmigo. Y si yo no hago esto, no hago el otro, pero ahí el Espíritu Santo me dijo, hay algo que nunca pudiste entregar. Y hay algo que está limitando lo que yo puedo hacer. Y la culpa hace eso, limita el poder de Dios sobre vos. Frena todo lo que Dios quiere hacer, porque sos vos quien pone una barrera. Sos vos quien no deja que Dios haga lo que tiene que hacer. Y hace 1 año y pico atrás, 2 años, mirá hasta dónde me llevó el Espíritu Santo, ¿no? Mi abuelo entra en una enfermedad muy grave, ¿no? Y cada día se iba deteriorando más y más y más. Y era como que yo veía que eso pasaba y hubo un par de veces que oré por él y que yo decía, ¿cómo puede ser que no? Y le decía, Dios, ¿por qué no pasa? ¿Por qué no se cura? ¿No? Y en esos días me llaman un día, él ya estaba bastante mal, sin embargo estaba en casa con nosotros. Y pasa que agarran y me llama mi mamá y me dice, hijo, tu abuelo te quiere ver. Lo llevamos al hospital y puede ser que se quede ahí internado, pero él te quiere ver. Y yo estaba volviendo
volviendo a mi casa, justo estaba saliendo del trabajo. Y no sé por qué, pero no fui. No fui. Y en ese momento, a las pocas horas me vuelven a llamar y me dicen que él había fallecido. Pero saben que hay algo que nunca pude hacer. Y es perdonarme eso. Yo había fallado. Sentí que le había fallado y era una situación que yo no la podía controlar. Pero ahí es cuando hablo de esto, de que muchas veces estamos sintiendo cosas que no tienen que ver con cosas que podemos controlar. Pero ¿sabes qué? Hay algo que hoy sí puedes hacer. Y es tratar de identificar el momento en el cual hubo eso que hoy pensás que no te permite acercarte a Dios. Porque sabes que hay alguien que murió en la cruz y todos los pecados se los llevó con Él. Y hoy no hay nada que te separe de Él. No hay nada que pueda impedir que vos puedas entrar en su presencia. Y si hoy pensás, ¿por qué no avanzo en esto? ¿Por qué no puedo crecer en esto? Es porque hay algo que tenés que entregar. Es porque hay algo que está ocupando lugar en tu corazón. Y necesita vaciarse, y necesita ser lleno del Espíritu Santo. Realmente lo necesitas. Dejá de mirar para otro lado. Porque cada vez que mirás para otro lado, eso que te pasó, eso que te está pasando, empezó a ser raíz. Y hoy no te deja avanzar. Hoy te tiene estancado y de verdad te lo digo, a mí me pasó. Y hoy puedo decirte que estoy saliendo de eso, pero es un proceso que Dios me está haciendo pasar. Y eso trajo miedos a mi vida, trajo inseguridad. Por ahí trajo la sensación de que no puedo ser responsable de nada, que todo lo que me den lo voy a echar a perder. Y muchas veces hubo gente que me dijo que yo no servía, que yo no podía hacer esto, que yo no podía hacer lo otro. Y cuando creía que eso había quedado atrás, a partir de esto que pasó, esas voces empezaron de nuevo a surgir en mi cabeza. Nunca soy de mirar algo en la tele o una prédica, pero esta vez dije, sí, voy a ver, qué onda. Y la verdad que estaba trabajando justo, no podía concentrarme bien en lo que estaba haciendo en el laburo y estaba prestando más atención a lo que estaba viendo en YouTube, ¿no? Y la verdad que de alguna manera el Espíritu Santo empezó a confrontarme muy fuerte en mi corazón. Llegó un punto que tuve que dejar de hacer lo que estaba haciendo e irme al baño solo. Y en ese lugar leí algo. ¿Qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Dice, esto está en Miqueas 18. Dice, vuelve a compadecerte de nosotros. Pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Porque tu mayor placer es amar. ¡Wow! Eso fue lo que más me quedó. ¿Sabes que lo que más le agrada a Dios es amarte a vos? Por eso te eligió y por eso te espera. Y espera que vos tomes la decisión correcta. La decisión de dejar eso que hoy crees que te aleja de Dios y de verdad arrepentirte y poder seguir adelante. Y ese día lo que me gustó de lo que estaba viendo y lo que me realmente movió mi corazón fue esto. Y vieron que nosotros hacemos un búnker, ¿no?
Yo me había dado cuenta que había hecho un búnker propio, pero un búnker en donde la presencia de Dios no estaba. En donde una pared era mi inseguridad, en donde la otra era un miedo, en donde la otra era quizás falta de fe. Pero cuando estaba ahí, estaban hablando de una historia. Y esa historia como que sí ya la había leído un par de veces, pero realmente era el momento justo para que la vuelva a leer, ¿no? Y esta historia habla del momento en cuando Jesús, una vez que resucita, se le presenta a Tomás. Tomás era uno de los de sus discípulos que no habían permanecido junto a Dios, junto a Jesús hasta el final, ¿no? Que en el momento en el que a Jesús lo llevan, lo abandonan. Juan sí se quedó con él. O sea, no, Juan se quedó hasta el final, por eso se le reveló el final, ¿no? Y en muchas ocasiones Tomás, al igual que nosotros, cuando a veces alguien nos habla de parte de Dios o recibimos una palabra, no entendemos. Y si Jesús le estaba hablando y le decía, che, yo me voy a ir, pero después va a venir alguien más, alguien que realmente los va a ayudar a ustedes, y es mejor que yo me vaya. Y Tomás, ¿a dónde te vas? O sea, te estamos siguiendo a vos y estamos dando todo por vos acá y vos te vas. ¿A dónde vas a ir? No entendía. Y llega un momento en el que sucede todo, Jesús es crucificado y Jesús se presenta después, resucitado, a alguno de sus discípulos. Y ahí no estaba Tomás todavía. Y los discípulos van y le cuentan a Tomás y le dicen, sí, lo vimos a Jesús, le cuentan todo. Y él aún así no creía. Imagínate ese momento. Imagínate lo que ellos sentían, cómo estaba su corazón, porque una cosa es fallar a una persona, otra cosa está fallando a Jesús, ¿no? Era como que, wow, es una banda. Y ahí en ese momento dice que ellos estaban encerrados, o sea, porque tenían miedo de que los judíos los puedan alcanzar, porque los lleguen a matar, no sé. Pero ellos estaban ahí encerrados. Y sabes que una de las cosas que a mí me pasaba cuando yo me sentía así, de esta manera, era que no quería ver a nadie, quería estar solo, quería estar encerrado, pero no orando. Quería solamente estar encerrado, solo, que nadie venga, que nadie me vea. Y en ese momento dice que Jesús traspasa las puertas, o sea, la pared, y se queda enfrente de ellos. ¡Wow! O sea, Jesús traspasa cualquier barrera que vos puedas poner. Cualquier excusa. Aunque hoy vos digas, yo tengo miedo, Dios no me puede usar en esto. Tenés que ir a Jesús. A Saúl le faltó un pan, el más importante. Porque Jesús es el puente. Jesús es el pan de vida. A través de Jesús, nuestros pecados son perdonados. Tenés que ir a Jesús. Tenés que dejar que Él traspase la barrera. Abrí tu corazón. Deja de echarte la culpa por cosas que no hiciste. Pero sí, arrepentite hoy. Y eso que estabas haciendo, no lo hagas más. Y si lo haces, volvé a entregárselo a Él una y otra vez. No dejes pasar el tiempo. No dejes que esa condenación te separe y te haga sentir que no sos digno de estar en su presencia.